Voy a hablar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida sobre el nombre de la OTAN. Es una alianza político-militar que fue creada en 1949 y se creó en el contexto de la Guerra Fría para garantizar la seguridad colectiva en Europa frente a la amenaza soviética. La base legal de la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, que fue firmado en 1949 por 12 países al principio. Por ejemplo, había Francia, Reinos Unidos, Estados Unidos, Canadá y otros más. Y este mismo tratado se estableció en el marco del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que afirma el derecho inherente de los estados independientes a la legítima defensa. Lo que pasa que hoy en día pues, la legitimidad de la OTAN está muy cuestionada. Primeramente está cuestionada porque la OTAN llevó a cabo intervenciones militares sin mandato explícito de la ONU. Fue, por ejemplo, el caso durante la operación en Kosovo en 1999. Para poner un poco de contexto, pues el Kosovo era una región bajo el control de Serbia, pero en esta región vivían muchos albaneses que querían la independencia del Kosovo, y entonces hubo mucha represión de la población albanesa de parte de las autoridades serbias. Y entonces la OTAN pues, decidió lanzar una campaña de bombardeos contra Serbia, pero sin la aprobación explícita del Consejo de Seguridad de la ONU. Más tarde la ONU adoptó una resolución que finalmente formalizó la presencia de una fuerza de mantenimiento de la paz liderada por la OTAN. Pero el problema aquí es que la OTAN ha actuado sin mandato de la ONU y es una violación del derecho internacional, porque la Carta de las Naciones Unidas estipula que toda intervención militar contra un Estado soberano debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad. Y además de violar el derecho internacional, pues también hay la cuestión de la soberanía de los estados, porque Serbia es y sigue siendo un estado soberano que tiene el pleno poder de decisión en su territorio, y la OTAN intervino sin mandato de la ONU en un territorio soberano para tratar de asuntos internos al país. Entonces, esto cuestiona mucho la legitimidad de la OTAN. Y por otra parte, pues hay el contexto mundial que ha cambiado mucho desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y parece ser que la eficiencia de la OTAN, pues, frente a los desafíos actuales, pues, no puede responder correctamente, porque históricamente la razón de creación de la OTAN era luchar contra el expansionismo ruso en Europa, teniendo a una protección de la parte de los Estados Unidos. Era como crear un paraguas un poco protector de parte de los Estados Unidos para proteger a los países de Europa. Y esto era lo que estipulaba el artículo 5 del tratado, que era la seguridad y la defensa colectiva. Pero parece que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está poniendo en tela de juicio este paraguas protector hacia Europa. Y, por ejemplo, durante su primer mandato en 2017, pues ya había dicho expresamente que, por ejemplo, si los países balcánicos eran atacados, pues no era seguro que los Estados Unidos se iban a involucrar en una intervención militar para proteger a esos países. Y bueno, es como estaba diciendo, que en este pacto de seguridad colectiva iba a haber excepciones, entonces pues cuestiona la legitimidad de la OTAN de seguir existiendo. Y además de la política un poco proteccionista de Trump, pues hay el contexto de las nuevas guerras de las nuevas formas de guerras, perdona, con los ciberataques, las desinformaciones, que otras guerras que no son tradicionales. Y esto, pues, como el Tratado del Atlántico Norte no ha cambiado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues no toma en cuenta todas esas nuevas formas de guerra. Pues muchas gracias, Lea. En relación a esto último que has comentado, yo me preguntaba qué reformas podría hacer la OTAN para mantenerse dentro de este contexto actual, o sea, para mantenerse actualizada. Pues una reforma que sería posible podría ser de desarrollar como alianzas regionales más flexibles para responder a un problema que sea específico y que
sin que conduzca a un compromiso global para que todos los Estados miembros de la organización se involucren. Y diciendo esto me refiero a lo que dijo Trump en su primer mandato de que, por ejemplo, si los países balcánicos estaban atacados, pues no era seguro que Estados Unidos se iba a involucrar. Y otra reforma, si no, podría ser pues someter un voto, hacer un voto reuniendo todos los Estados miembros de la organización para someter la intervención militar a un voto. Hola Lea, gracias. Yo tengo una pregunta en base a lo que tú comentabas del caso de Kosovo, de que la OTAN ya ha interferido sin la aprobación explícita de la ONU, con la justificación de proteger a la población albanesa. ¿Qué opinas tú de esta justificación? Pues es verdad que durante esta operación la OTAN justificó su intervención diciendo que era legítima para proteger a la población y desde este punto de vista pues era como una intervención humanitaria y era legítima, pero desde un punto de vista de derecho internacional pues es una violación clara del derecho internacional, entonces no se justifica de esta manera y aunque la intención ha podido ser proteger a los civiles, pues el hecho de actuar fuera del marco legal establecido por la ONU pues genera un precedente peligroso porque justifica el uso de la fuerza sin que haya un consenso internacional que sea claro. Muchas gracias, Lea. A mí me gustaría conocer tu opinión teniendo en cuenta la situación actual de la guerra de Ucrania, de Trump como presidente. ¿Crees que Europa debe rearmarse frente a las políticas proteccionistas de Donald Trump? Pues la idea de creación de la OTAN al principio era como un paraguas protector de parte de los Estados Unidos, pero Trump está cuestionando esto de defensa colectiva y en febrero hubo una entrevista entre Trump y Zelensky porque el presidente de Ucrania, Zelensky, estaba pidiendo a Estados Unidos una protección de parte de los Estados Unidos frente a la agresión de Rusia y a cambio Trump quería un acuerdo para explotar las tierras raras en Ucrania, pero al final no hubo acuerdo y eso fue como un choque para Europa y algunos días después pues la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso una iniciativa de defensa que se llamaba Rearm Europe para reforzar las estructuras de defensa europeas. Entonces, pienso que sí hace falta rearmar Europa, pero que hay realidades económicas y políticas que frenan un poco este proceso, ya que además los Estados miembros de la Unión Europea tienen diferentes visiones sobre este tema. Muchas gracias.